¿Los guaraníes tenían Navidad o algo parecido? No. ¿No celebraban algo del sol, de la luna? No, sí tienen, o tenían y tienen lo que es el Año Nuevo, pero que es diferente en el tiempo al Año Nuevo nuestro. Nosotros empezamos el 1 de enero y ellos normalmente celebran el Año Nuevo con la primera luna llena del mes de junio, la que coincide con la entrada del invierno. Justamente por eso también la costumbre, ellos de hacer como una especie de bautismo y le convierten a los niños y niñas, los convierten en caraí. ¿Qué significa? Caraí en realidad no es señor, sino que significa tener derecho a. Y entonces, por eso que la iglesia, cuando busca cómo decir bautismo, dice caraí, mongaraí, papi caraíma. ¿A los cuántos años cambia eso, profe? Y normalmente ellos entre los 6 hasta los 15 años hacen la ceremonia. Y para los varones le ponen, le perforan el labio inferior y le aplican el tembetá, una especie de piercing acá. Palito, ¿verdad? Palito, sí, tipo de escarbadiente. Y a las mujeres el Nambi-Sha'i, que es Nami-Sha'i. Y allí viene Nambi-Sha'i, Nami-Sha'i, que es el aro. Con eso, los que ya tienen esa edad y se convirtieron, ya tienen derecho a estar entre los adultos, se diferencian de aquellos otros de la misma edad que todavía no pasaron por la ceremonia, que probablemente el siguiente año les va a tocar. Esa es una ceremonia muy importante que hasta hoy se hace y se hace siempre en la 13ª luna llena. Ellos cuentan 12 lunas llenas y equivale a un año lunar. Y la 13ª empieza un nuevo año y allí hacen una fiesta grande donde la base pues de la alimentación de ellos no incluye la carne, salvo la de los pescados. No había luego. No, y de hecho pescado es lo que consumían, carne blanca. Ellos que consumen miel, hacen la famosa chicha, ellos le llaman, ellos hacen hay veces de la piña entera, ellos pisan en el anguá, ¿verdad? Y con la cáscara y todo, pisan, ¿verdad? Fuerte, Eso meten en riquísimos. una especie, ellos le dicen un porongo grande. Y la mitad de eso ponen la piña pisada y la otra mitad agua. ¿Ya tomaste eso, Caña profe? blanca. Sí. Rico, ¿eh? Températe ahí. No, en realidad es como se convierte en una especie de licor, porque fermenta. Pero pues. ya no es más ni fuerte para nosotros porque seguro estamos más acostumbrados, ¿verdad? Al nivel de alcohol más alto. Y tampoco, aclaro que tampoco para ellos no es una cuestión de consumo diario o al momento que Es uno festivo. quiera. Es ritual. Termina el ñembo elleroquí que ellos le dicen y normalmente allí cada uno toma una medida y se manda a mudar. ¿verdad?